Espero que estén súper tranquila la semana. Ya vamos a acabar con las ganas, pilas, onda. Ya vamos a entrar casi a la recta final de nuestros temas de 2. Eso quiere decir que ya nunca más van a volver a ver. Para algunos va a ser muy grande, ¿no? Depende del foco, ¿no? Algunos van a ser difíciles, no. Entonces, yo veo muchos temas en bruto que algún día en el internado yo los termino de cubrir. Eso es lo que me agrada, ¿no? Los que van a mi boliche, tengo la chance todavía de continuar su empujoncito, digamos, ¿no? Para que se sigan formando. Entonces, puede ser una puerta. Yo quería, pero bajo ese lineamiento, yo les pido un poco de ganas. Como les digo, estamos en lo último. Para el día de hoy me imagino que ya han traído todos sus grupos conformados, porque voy a sortear los temas. Ah, sí, para sí, sí. Para los protocolos, obviamente, volumen 2, favorito, de urgencia. Eso al final, ahorita mis emociones, ¿no? Ya les he dicho, luego como somos los 34, 42, yo no veo 42 aún. Falta la luz de descontrola, falta ya toda la delincuencia de torno al mundo, como para impacto de su familia, o sea, faltan varios, casi que al esto. No vale nada. En teoría tengo como 10 grupos, 10 temas, entonces a lo que toque. Ya les he hecho por afinidad, compromiso, compañero y alero, no sé cómo se van a repartir. El tema de hoy es sumamente importante. ¿Y por qué lo he ligado al tema previo? Silencio, chicos, por favor. Porque el tema previo era netamente el manejo de una crisis asmática, ¿cierto? Y el asma tiene un manejo muy similar a este tipo de paciente, que es una reacción alérgica o un shock anafiláctico, que creo que en ninguna materia les enseña. ¿No ven? En dermato no creo que les enseñen shock. También lo más cercano va a ser una dermatitis alérgica, digamos, que van a manejar, ¿no? En otro tipo de materias, no sé, el asma, el neumo, no sé si lo habrán llevado bien, etcétera, etcétera. Entonces, voy a ser muy puntual, es un tema muy alucinante, es un tema muy bonito, y los que sabemos manejar este tipo de pacientes ya no le tenemos miedo a nada, ¿no? Pues, entonces, vamos con el tema. ¿Cómo vamos a definir un shock anafiláctico o un tipo de patología? Voy a partir de siempre de lo básico, ¿no? Este es un paciente de urgencia absoluta, relativa. ¿Qué triaje le colocarían ustedes a este paciente? ¿Azul? Tengo un día para soltar por el té. Se me va a morir, pues rojo. ¿Está en paro? Pero puede llegar a un paro respiratorio, ¿ves? Entonces está en un limbo de rojo naranja, así, ¿no? Que no se define. Es especial, es nada, todos los días viniendo. Pero obviamente es un tipo de urgencia absoluta, ¿no? Sí tiene que ser considerado naranja, mínimo, si es que no tiene un grado de eventualidad. Siempre les hago, trato de recapitular lo que es triaje, porque es lo que todo el tiempo diariamente hacemos en la emergencia, y con este tipo de pacientes, les vuelvo a repetir, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo definimos? Tenemos que basarnos netamente, tal, que se estaban resumiendo, parece, ¿no? Está feliz, parece. Lo más chistoso, no se alejan, ¿no? Del curso para ver que no se escuchen. Está bien, sí, estudiante. Ay, bueno. Entonces, vamos a ver en la parte que todo es mediante mediadores inmunológicos. ¿Se dan cuenta? Todo va a ser mediante este tipo de parámetros que nosotros tenemos que darnos cuenta cuando un paciente se nos está llegando a complicar y cuando no. Es una reacción de hipersensibilidad, eso no tenemos que olvidarnos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de asma en la clase anterior? Decíamos que era igual es un cuadro de hipersensibilidad que nos va a provocar múltiples fenómenos, ¿no? Inflamatorio, nos va a provocar fenómenos de hiperreactividad, fenómenos de etcétera. Entonces esto es lo mismo, solo que tiene, igual que el asma, una respuesta inmunomoduladora histamino-liberadora, ¿no? Porque todo el sistema alérgico, inmunológico, está mediado base la histamina, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la mente. Por eso hay fármacos antihistamínicos, ¿no? etcétera, que ahorita vamos a abordar. Es una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica. Aquí viene el tip, que es grave.
No es una dermatitis por, no sé, ponerte un perfume X o estar en contacto con alguna sustancia, no sé, cualquier cosa. Esto ya es generalizado. Vamos a ver que hay afección netamente sistemática del cuerpo, no solamente es de piel, sino va a ser sistema vascular, sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Y ustedes tienen que saber abordar si el paciente se les va a morir. Entonces, que indica que amenaza la vida del paciente. Por eso les digo, no es algo mortal. Es una condición clínica potencialmente mortal, valga la redundancia, que resulta de la activación específica o no específica de lo que hemos hablado, ¿no? Netamente del sistema inmunológico y todos los procesos y factores inflamatorios o proinflamatorios. Continuamos. Según la etiología para un shock anafiláctico o una anafilaxis como tal, podemos ver que podemos clasificar más o menos como los mecanismos inmunológicos mediados por la IgE y los no inmunológicos que ahorita vamos a ver. Saben ustedes que a mí siempre me gusta hacer un poco de teoría y demás para que entiendan a qué se van a enfrentar ustedes. Ya el tratamiento y demás, obviamente lo vamos a abordar. ¿Qué vemos en los mecanismos inmunológicos IgE y mediadores? Van a ser producidos porque antibióticos, obviamente, ¿no ve? ¿Cuál es lo típico que nosotros siempre preguntamos al paciente en los antecedentes? ¿Hay algún medicamento? La mayoría de veces dicen, no, sí, a las penicilinas, a esto. Los antibióticos son muy alergenos, ¿no? Son muy alergenos, entonces mucho ojo. Yo tengo ahorita estudiantes de SEM, en práctica, me presentan sus historias clínicas, esas vainas, y preguntan un montón de antecedentes, ¿tiene luz, tiene agua? Y esas mamadas, y no preguntan si tienen alergia. Entonces, lo más importante, patologías de base, alergias, son cosas vitales. Tetraciclinas, cloranfenicol, streptomicina, vancomicina, y hay múltiples, puede ser a cualquier tipo de antibiótico, ¿no? Aquí vienen dos síndromes bien típicos. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el síndrome del hombre rojo? Sí. No es el cloranfenicol. Más fuerte para compañías, no para mi vida. Es una reacción adversa del uso de la vancomicina, ¿no? Hay otro síndrome, el síndrome del niño gris, ese es el cloranfenicol, ¿no? Pero bueno, eso es farmacia que supongo que debería ser. Alimentos. Nosotros cuando vamos a hacer el manejo, van a ver ustedes, cuando vayamos a dar las medidas higiénico-dietéticas a un paciente, porque vamos a ver que vamos a abordar pacientes leves, pacientes moderados y pacientes muy graves, ¿no? Obviamente estamos en los graves, pero en los leves moderados, y pasa con cualquiera de nosotros. Cuando alguna vez, ¿quién no ha tenido alguna alergia aquí? ¿Alguna vez alguien ha tenido alguna alergia a cualquier cosa? A veces a la lucha, no sé. Pero tenemos que indicar que no podemos consumir cierto tipo de alimentos que son alergénicos. En este caso, son todos los lácteos, todos los frutos secos, algunos cítricos, ¿no? Sobre todo mariscos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también otros agentes externos, ¿no? Como los venenos, etcétera, etcétera. Listo, chicos. No sé si han visto los que han roto prácticas y los que se cambian en mi cuarto tan grande que tengo en el hospital. Ahí tengo un frasco ahí con un escorpión, ¿no? Empiezo en una emergencia. Interesante, ¿no? Me recuerdo siempre a mi suegra. Pero así es un zapato de una niña, ¿no? Aprendí el zapatito, ¡pum!, ¿no? Y ya tenía un rash alérgico a la niña. Más bien no era venenoso, pero le ha provocado una reacción alérgica como tal. Entonces, toda gente, ¿alguna vez les ha picado la abeja? ¿Alguno de ustedes? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En la nariz? Pero todo lo que quiero que entiendan es fenómeno antígeno, anticuerpo, ¿ves? Antígeno, anticuerpo. Todo lo externo, todas estas vainas son formadoras de antígeno. ¿Y qué va a hacer el sistema inmunomodulador? Reconoce y lo vuelve un anticuerpo para la respuesta alérgica inflamatoria. Proteínas humanas. He tenido un paciente que casi nos muere por poner insulina, ¿no? Universidad cada vez más. ¿Estás disponible, sí? Envidia, ¿no? Ya no tienes leche.
Si reinicia la emisión. Ojalá, muchachos. Compárteme que para que se vea. No te lo doy. Le quise la leche. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué vas a comer así? No, mi bolsa. ¿Dónde voy a traer la bolsa? Mírale. Me deja que te haya echado, creo que está ahí. Ahora tienes que primero, no las les concederemos, como yo a ustedes, una oportunidad. No, esta vez se volvió a Eso no es de aquí. Sí, sí es. Gracias. Eso es reír. ¿Quién es? La Yasones. ¿En cuántas horas te cambias? Vas a sacar su ver su look, outfit. Desaprobada, pero linda. Una hora y media. Una hora y media se cambia. En el espejo. Continuamos, no se desconecten, por favor. No se desconecten. Entonces, recuerden que cualquier factor externo va a provocar, puede provocar un fenómeno de este tipo. Las proteínas humanas insulinas, algunas proteínas séricas, alguna vez he tenido reacciones anafilácticas con transfusiones sanguíneas, por ejemplo, ¿no? Porque son medidores de factor proteico, etcétera, que forman antígeno anticuerpo. No han llevado el mato todavía, ¿no? Les voy a spoilear. Por favor, cuando lleguen el mato, lean complicaciones inmunológicas y no inmunológicas de las transfusiones y van a entender mucho de esta situación. Muy interesante. ¿Ya? Quistidatídico de contenido muy antigénico. ¿Qué de quistidatídico? ¿Qué tiene que ver con quistidatídico? En caso de hiratidosis. Le voy a avisar al Ricky. No sales. ¿A quién le dijo? Al Ricky. A ver, ¿qué o no? ¿O no? A ver, no le pregunté el ciclo, vamos hasta las 7. No, físico. ¿Qué tendrá que ver el quistidatídico? ¿Dónde encontré un quistidatídico? A nivel hepático, ¿no ven? Esos son hallazgos ocasionales. Curiosamente, en el Hospital Los Pinos, en 2018, nunca me lo voy a olvidar, hemos tenido un paciente de un muchacho, 15 años, con dolor abdominal, fiebre, convulsiones, ¿no? Una vez, un periodo de convulsión. Es un caso interesante porque nosotros pensábamos que era algo muy neurológico, ¿no? Convulsión, fiebre, neuroinfección, todos pensábamos esa situación. Pero a la par, cuando ha llegado a la emergencia, tenía el antecedente de convulsionado, no ha convulsionado, llegando a la emergencia ha empezado a tener una rash muy generalizada. Y nosotros no entendíamos cómo asociar un rash con una convulsión, con fiebre, éramos como que ustedes para presentar caso clínico interesante, no sabíamos, yo era como que piensa. Antecedentes, no, un changuito, deportista, estaba bien incluso ayer de una práctica deportiva, etcétera. Rompemos la cabeza 6 horas. ¿Qué nos dice mi hermano? Me dice, se ha golpeado demasiado fuerte en una práctica de cómo se juega fútbol. Ayer estábamos en una escuela deportiva, ya tenía un trauma abdominal. Entonces a partir de ahí le dolía, le dolía el estómago, nos llegaba a casa a dormir y el día siguiente amanecía así con fiebre, bla. Y nosotros decíamos, ¿cómo asocio el trauma? No encaja, ¿no? El trauma con fiebre, con rash. Bien raro, ¿no? Esos son los casos bien cruzares. Entonces, yo cirujano y yo, el doctor Flores, nunca nos hemos hecho, es una tomografía de abdomen. El cirujano siempre quiere, ¿no? Cuando no ven nada en la ecografía, tomo, ni la tomo, veía tomo. Entonces, agarra y pedimos tomografía.
Y en el reporte que decía, quistiratico, ¿no? Este changuito al hacer el esfuerzo, etcétera, lo que sea, con la patada o no sé qué, el trauma, se ha reventado ese quiste. ¿Y qué ha pasado? Se ha diseminado en el cuerpo. ¿Y qué ha pasado? El cuerpo ha dicho, no, pues es un antígeno, hay que encapsular, hay que hacer, etcétera. Y ha provocado toda esa clínica, ¿se dan cuenta? Para el poco inexperto y para el poco preparado, vos podías pensar que tenía pues cualquier cosa menos un hidatidosis, ¿no? Cualquier cosa, nosotros, yo tampoco lo he pensado. ¿Quién ya piensa que debe tener hidatidosis? Ya cuando hemos hecho un copo parasitológico, etcétera, etcétera, sí han salido, este aquí teníamos zoológico, ¿no? Aparte de hidatidosis, no sé qué porquerías más. Pero al punto, sé que es un tema tal vez muy relacionado, a mí es una anécdota muy interesante que me hace recuerdo que en la etiología de cualquier tipo de anafilaxia o agente externo que me provoque alguna afección sistémica, puede ser cualquier cosa, doctores. Aquí yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes conoce cuántos alergólogos tenemos en Bolivia, en La Paz? Creo que tenemos uno o dos, no tenemos más, porque casi nadie le tira bola a las alergias. Aquí nunca hacen panel, ¿Alguna vez han visto? Nosotros debemos hacer un esquema en la espalda, ¿visto? Esas planchas, ¿no ves? ¿No ves? Las cribadas, ¿no? Que no hacen, van pasando, ¿no? Eso aquí no existe, no hay tal. Y es bien complicado cuando no sabes a qué te estás enfrentando, porque ¿qué le puedes recomendar al paciente? Alexia, de su perro, de su esposa o de la flor. No sabes a qué eres alérgico, ¿no? Es complicado. Entonces, lastimosamente tenemos que tener el tino adecuado para tratarlo tal vez como algo muy general, ¿no? Como una alergia muy general. Por eso el tratamiento va a ser abocado a esas cosas. Continuamos. Ahora vamos con los mecanismos inmunológicos no mediadores de IgE. ¿Qué dice? Son reacciones mediadas por el sistema de complemento que producen liberación directa de los mediadores. ¿Cuáles son los mediadores? Hemos hablado de la histamina, ¿no? Histamina liberadores, ¿no? Esto está mediado igual también por fármacos, etcétera. Generalmente los más alergenos son los AINES, ¿no? Por eso incluso en algunos AINES dicen, no administrar a niños menores, no administrar provoca síndrome de Rayet, provoca esto, provoca el otro, etcétera. Reacciones citotóxicas, ¿no? Reacciones post-transfusionales, y aquí ya vienen las formaciones de los anticuerpos con la inmunoglobulina de memoria, la inmunoglobulina A. Anafilaxia de causa física. Seguimos en la etiología por si acaso. Anafilaxia de esfuerzo o síndrome anafiláctico inducido por ejercicio. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo se produce esto? Nunca me ha pasado, lo he leído en un artículo sobre algunos gimnastas que hacían sobre exceso de catabolismo en sus ejercicios físicos y aparte de eso hacían aporte proteico y creatina, ¿no? Entonces provocaban un desbalance metabólico que provocaba una reacción supuestamente antigénica en el sistema inmunológico y provocaba este tipo de anafilaxia idiopática más que todo, ¿no? Porque no tiene algo específico como tal. La anafilaxia postprandial de esfuerzo. Esto netamente está relacionado con la dieta, ¿no? Cuidado con lo que se van a llevar a la boca, cuidado, por si acaso. Anafilaxia por exposición masiva al frío. Nunca lo he visto, la verdad. Yo más bien he visto quemaduras por frío, pero nunca he visto una anafilaxia, ¿no? Entonces, eso de que tengo alergia al sol, tengo alergia al frío. Los pacientes vienen así. ¿Alguna alergia? Tengo alergia al sol, doctor. Y yo, ¿qué actuar? No es como que sabes una dermatitis en contacto, fotosensible, ya. La dermatitis al frío. Lo pongo ahí porque la literatura lo dice que lo En fin. Clasificación, diferente. Vamos entrando a una clasificación. Hemos visto las múltiples etiologías en un shock anafiláctico como tal. Va a ser bien sencillo, doctores. Cuidado que en el examen la vuelvan a cajetear como todo el tiempo. ¿Cómo se clasifica el shock anafiláctico? ¿No? Y ustedes me van a poner cualquier cosa menos leve, moderado o severo. ¿No ve? Entonces estoy presentando leve, moderado y severo. En un grado leve, piel y tejido celular subcutáneo siempre va a estar comprometido todo el tiempo. Pueden haber lesiones térmicas primarias, ya saben, dermato, ¿no ven? Llevo dermato, ¿no ven? Lesiones maculares, maculopapulares, pruriginosas, eritematosas, etc. Amorfas, multiformes, no sé, imagínense en cualquier escenario. No estamos llegando obviamente ahorita a un Johnson, que estoy hablando, ¿qué se llama el síndrome?
Stephen Jones. Esa, bueno. Entonces, definido por eritema generalizado y urticaria. Tal vez está mi clasificación, no sé si la he colocado, pero cuando hablamos de eritema, tenemos una clasificación de 4 pasos. Existe el eritema menor, eritema polimorfo menor, eritema polimorfo mayor, existe el eritema exudativo y la necrosis tisular como tal, ¿no? Entonces son el 4 y el síndrome de Stephen Jones. En el grado moderado existen signos que van a empezar a sugerirles a ustedes médicos, capos, cracks, complicaciones. Ya les va a dar el paciente otro tipo de clínica, no solamente como que el doctor después de mi ronchita, ¿no? El paciente empieza con un cuadro tal vez de diarrea, empieza con un cuadro de doctor, tengo linfagia, no sé, me toca así, no puedo dar mi saliva, no puedo respirar bien, doctor. Y eso ya es un compromiso netamente más vascular, ¿no? Entonces tengo que ver que ese paciente se va a complicar con una disnea secundaria, tal vez con un edema de glotis, ¿cierto? Que va a provocar una obstrucción parcial o total de la vía respiratoria. Va a provocar un estridor en un caso de una obstrucción parcial, como les decía, náuseas, vómitos por la parte gastrointestinal, opresión torácica, laringea, etc. Y lo complicado, lo más complicado va a ser un paro respiratorio, ¿no? Entonces, muy importante es valorar vía aérea en un paciente que tenga una reacción alérgica. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de quemados? Y hemos dicho, ¿no? Por favor, valoren vía aérea. Lo mismo va con esto. Porque igual te puede hacer edema de glotis y te hace el angioedema. ¿Qué es angioedema? Giselle, ¿qué es angioedema? Angioedema, jóvenes. ¿Qué es el angioedema? Algunas niñas van a hacer de aquí a unos años cuando se pongan botox en la boca, así va a ser, ¿no? El angioedema es cuando se te hinchan los labios, porque me entiendas, ¿no? Tu labio así de moreno. Estás ganando morenada ahí con tu careta, ¿vale? Está sumamente. Eso es angioedema. Eso solamente tiene un sinónimo, afección vascular. Entonces, si tiene angioedema, va a tener edema de glotis, se los aseguro. Entonces hay que hacer tratamiento y tratamiento. Y como indica acá, complicaciones cardiovasculares. Puede haber hipotensión secundaria, etc. Y en un grado severo, ya, obviamente, todo lo que tenemos en un grado moderado va a empeorar en su escenario. La cianosis va a ser secundaria a la disnea, etcétera, etcétera, ¿no? La confusión puede ser secundaria a la hipoxia y el colapso circulatorio secundario a los procesos vasculares, hipertensión, etcétera, etcétera, o al bajo gasto cardíaco. Creo que tampoco está tan difícil de entender, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que vamos a tener primero reacciones leves en la piel, después vienen los sistemas y después los sistemas se siguen colapsando, eso es lo que nosotros tenemos que ir esperando en nuestro paciente. Obviamente esperamos que no, pero si les toca, tenemos que abordarlo. Existe otra clasificación según este Pokémon y este otro chatón, ¿no? Que es según Rick Mesmer, que va a clasificar según los grados, igual en 4 grados. Ya no es leve, moderado, severo, sino en 4 grados. Pero que le coloquen el examen, ¿no? Según Rick, ¿cuándo se clasifica, etcétera? No sé, puede ser, sí. Grado 1, signos cutáneos mucosos generalizados, que generalmente es algo parecido al eritema generalizado, ¿cierto? ¿No? Con grado de eritema, urticaria, prurito, en todo caso, con o sin edema angiogénico, angioedema, ¿no? Edema de glotis, angioedema, acuérdense, con o sin. Grado 2, ya existe un daño multivisceral. ¿A qué se refiere? Empieza a haber complicaciones gastrointestinales, respiratorias, cardiovasculares, con signos cutáneos mucosos, hipotensión cardiovascular, taquicardia moderada cardiovascular, hiperreactividad bronquial pulmonar. ¿Me siguen, no? Creo que tampoco está tan difícil. Creo que está muy bonito el tema. Me encanta este tema, muy bonito. Grado 3, daño multivisceral grave. Aquí la cosa está ponerse más densa. Con riesgo vital. Aquí no te lo tienes que tomar a chiste, ¿no? No es pasarle nomás su clorperinamina. Aquí tienes que hacer otro tipo de abordaje terapéutico. Con riesgo vital que impone una terapia específica. Por eso dice incluso, ¿no? Con ustedes, agresivos, ¿no? La misma clínica, pero empeorando. Ya con datos de shock anafiláctico.
¿no? Los signos cutáneos ya son un poquito inverosímiles, o sea, pueden o no pueden haber. Ya la respuesta sistémica ya les está diciendo, me estoy complicando, o sea, me estoy complicando y me voy a chingar, me voy a complicar, me falta, estoy saturando mal, estoy taquicárdico, estoy hipotenso, claro, estoy taquicárdico, estoy etcétera, deben entender, ¿no? Entonces esos signos a ustedes les tienen que llamar mucho la atención. Y el grado 4 habla de un colapso cardiocirculatorio, un paro cardiorrespiratorio, y volvemos al tema 3 de urgencias 2, ¿no ven? RCP, manejo de vía aérea. O sea, el punto no es llegar a esto, ¿no? Pero si el paciente les llega en un grado 4, obviamente tenemos que actuar de la manera más específica y dinámica posible. Clínicamente, ¿cómo podemos igual definir? Cuando ingresa un paciente de este tipo, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la clínica. Les he dicho, ¿no ven? Yo quiero que ustedes, médicos de urgencias, ¿no? Los de imágenes que nos la pelan, ustedes van a ser clínicos innatos, ¿no? Es lo que siempre trato de meterles en la cabeza. Y lo diagnóstico de imagen, ¿no? Es el 20% de toda la patología. Entonces la clínica siempre va a mandar urticaria, hormigueo de manos y pies, sensación de calor, congestión nasal. ¿Quién me explica por qué tengo este tipo de síntomas? Es algo muy básico, para eso son los fríos, ¿no? Los que tienen asma o los que tienen rinitis alérgica, por ejemplo, realmente presentan menos tal vez la urticaria, presentan todo este tipo de clínica. Sensación de calor, congestión nasal. Entonces, netamente o fisiopatológicamente es proceso histamino liberador. Congestión nasal, porque obviamente tenemos mucha vasculatura a nivel de, ¿no? Con los plexitos, ¿no? De la nariz, de pulmones, etcétera, que se va a congestionar y va a provocar un cuadro de incluso hiperreactividad de la mucosa. Entonces tenemos congestión nasal. En un cuadro moderado, aquí la cosa ya se pone un poco más densa, ¿no? Edema laringio, broncoespasmo. ¿Qué escucharán ustedes en una parte pulmonar con un broncoespasmo? A ver, descríbame un pulmón con broncoespasmo o un tipo de este paciente. Ustedes lo estamos contando, pulmonar. ¿Qué haría? ¿Qué esperarían escuchar? No, sí, no. Puede haber sibilancia por broncoespasmo, ¿no? Tu paciente silbador. Más o menos, ¿no? ¿Qué más? Estertores. Puede haber un grado de estertor, porque acuérdense, en asma, como es un proceso inflamatorio, igual va a afectar moco, ¿no? Entonces igual hay un proceso obstructivo, por eso la disnea, por eso la obstrucción. Entonces puede haber algún grado de estertores. Cuidado que me estén clavando, no tiene neumonía. No, esto es algo muy agudo, ¿no? ¿Me dejo entender? Muy agudo. Ansiedad, como ustedes, ¿no? Han nacido ansiosos, ¿no? Esos viejos con ansiedad los han hecho a todos ustedes. En el auto, en fin, trastornos digestivos, todo lo gastrointestinal, ¿no? Vómitos, diarrea, lo que hemos hablado. Y en una grave, vamos a ver un estridor laríngeo. ¿Alguien me puede decir qué es el estridor laríngeo? Es el sonido caracterizado. Más fuerte, hablar para tus compañeros, no para mí, habla fuerte. Pero hablar, no importa que estés seguro, yo te voy a corregir. Es el sonido emitido por la disminución del volumen de los bronquios. Es el sonido emitido por la disminución del volumen de la laringe. Tiene lógica, no está mal. Pero realmente este estridor es expiratorio. Todos alguna vez en la vida han roncado, ¿no? Es como matar un ciervo, ¿no? Es como que ese tipo de sonidos. Es un común ronquido, es algo expiratorio. Entonces, ese estridor es bien característico. ¿Alguna vez han visto un ronco? ¿Han escuchado un ronco? Como un ronquido, ¿no? Lo dice el paciente. Es porque esa vía respiratoria está lentamente obstruida. Entonces es complicado. Cianosis, sabemos que va a ser secundaria a nuestro proceso de hipoxia. Incontinencia de esfínteres. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de intoxicaciones? Les he dicho, ¿no? El paciente que te presenta relajación de esfínteres, ojo, cuidado, ese paciente se va a complicar, ya hay daño severo, moderado. Este paciente ya está haciendo afección neurológica. Entonces, todo lo que sea incontinencia está relacionado al shock y al daño incluso autónomo. Criterios diagnósticos, se los he colocado para que los revisen cuando suban las diapositivas. Sacan fotos, cosas que nunca van a ver.
Entonces, existe criterio 1, criterio 2, criterio 3. ¿Para qué me sirve esto? Esto les voy a pedir que por favor sí lo lean, porque yo de aquí puedo sacar 50 casos clínicos. Me explico. Niños de 1 a 10 años, no, adultos, tensión arterial inferior a 90 milímetros de mercurio. ¿Se dan cuenta? Yo puedo presentarles un paciente masculino con presión de 80 a 30. Ustedes van a pensar que es un shock hipovolémico, ¿correcto? Solo de Tampoco. Ay, me lío. Entonces, ¿por qué quiero que lean todo esto? Porque si se dan cuenta, existen datos bien importantes, tanto en la cifra tensional, tanto si hay afectación en la piel o mucosas, si hay afección en el aparato respiratorio. Entonces, como bien les marco, yo de aquí voy a sacar mínimo un caso clínico, porque el mito que viene van a ser más casos clínicos, ¿no? ¿Más selección múltiple? Sí. Desarrollo. ¿Verdad? No puedo leer dos letras, son horribles. Pasos son malas letras. No, me cuesta leer sus macanas. Sí. Que se ve los diapositivas. Continuamos. Ya vamos entrando a los criterios diagnósticos. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Si bien les había adelantado que es complicado ver el alergeno específico, ¿no? Entonces, nosotros por lo menos podemos basarnos en pruebas complementarias rutinarias que tenemos, ¿no? ¿Qué prueba rutinaria pediríamos para un shock? Un hemograma, me dicen por acá. ¿Me sirve el hemograma, sí o no? Puede haber una leucocitosis, ¿no? ¿Y puede haber aparición de qué, amigos? Los eosinófilos, ¿no? Me parece que está muy bien. Eosinófilos, ¿no? Importante. Pero hablando atentamente de una prueba diagnóstica dirigida, tendríamos que hacer pruebas de antígeno. Es prácticamente lo que hacemos, lo que nos ha pasado en la influenza, lo que nos ha pasado en el COVID, ¿no es? Una prueba de antígeno no sabes, un antígeno, estoy buscando un antígeno como tal. Pruebas de anticuerpos, ¿no? Mediante ELISA, mediante inmunofluorescencia, etc. Les estoy lanzando cosas que deberíamos hacer en nuestro medio, pero bueno, no es muy rutinario. O pruebas tópicas. Tópicas se refiere a lo que les hablo, ¿no? En nuestro medio lo único tópico que hemos podido hacer en la vida en todos estos siglos es hacer la prueba de la tuberculina, creo, ¿no? Te inoculan y ves si crece, así, soy tuberculoso, ¿no? Algo así. Entonces, no, lo único. Después deberíamos hacer un paneo, como les decía, pero no existe acá en el medio. Que yo sepa, no existe. ¿Qué otros exámenes, como les decía, ¿no? Eosinófilos. Niveles plasmáticos de histamina y triptasa. Uy, ya quisiera pedir, ¿no? Pedirle triptasa en sangre, ¿no? Como pedir kriptonita en orina, no existe. O sea, aquí en Bolivia, el enlace debe ser, me imagino, pero yo no puedo pedir de rutina esto. No existe. Acomodémonos a nuestra realidad, jóvenes, ¿no? Ni los terceros niveles deben tener esto. Tal vez en la parte privada sí existe. Inmunoglobulina E específica, esto sí hay para pedir en laboratorios particulares privados. Existe en todos los laboratorios. Química sanguínea, perfil hepático, otros, etcétera, para tal vez asociar al factor como un desencadenante de mi proceso alérgico. Diagnósticos diferenciales, lo que tanto les rompo las niños, ¿no? Sáquenme diagnóstico diferencial. ¿Qué diagnóstico diferencial podemos sacar del shock anafiláctico? Sé que estoy encantado, ¿no? Como que hay una alergia, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que aquí algo que les he mencionado y algo de lo que no les he mencionado. Reflujo gastroesofágico, urticaria, angedema. ¿Por qué es reflujo gastroesofágico? ¿Qué tiene que ver el reflujo gastroesofágico? ¿Alguna idea? Lancen lo que sea, ¿no? Me conformo. Va a producir dolor, náuseas, vómitos. Ya, muy bien. Como les vuelvo a decir, muchachos, un diagnóstico diferencial tiene que estar relacionado con la clínica presente de tu paciente. ¿No ves? Este paciente puede tener dolor retroesternal, como pirosis, reflujo, náuseas, vómitos, puede tener disnea, cabeza broncoaspira un poco, qué sé yo. Es un ejemplo, burdo, pero ejemplo, a lo que ustedes tienen que llegar a hacer en sus diagnósticos diferenciales. Mientras más diagnósticos diferenciales saben, más fácil va a ser el manejo para ustedes de múltiples patologías. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿No? Listo. Síndromes que van a empezar con eritema, que les puede llegar a confundir, o que puede obtener múltiples ronchas, y difiere, ¿no? Tanto en un menor como en un adulto. En un menor puede ser que si yo, ¿qué enfermedad exantemática podemos encontrar en los menores todavía?
Sarampión, ¿o no? Rubiola. Varicela. ¿No? ¿Cuál de esas? Sarampión casi no hay, no existe, ¿no ve? Varicela es más común, ¿no ve? Entonces la varicela a veces nos da las mismas lesiones. En un adulto, ¿qué puede ser? Síndrome del hombre rojo, cualquier reacción anafiláctica de un tipo que no sea mediadora, carcinoma medular de tiroides, está bien de libro, ¿no? Bien buscado. Yo jamás he visto esto y tal vez nunca lo voy a ver. Pero la literatura me dice que existen diagnósticos diferenciales de los cuales yo no me tengo que confiar a la primera. Tengo que buscar mi diferencial. Síndromes neurológicos, epilepsia, accidente cerebrovascular, puede ser un paciente que ingrese con una reacción severa, ¿no? Y esté alterado el Glasgow, este bronco aspirado, etc. Y bueno, lo primero que dices que es neurológico, ¿no ven? Yo les he enseñado que hay que descartar lo neurológico, de lo metabólico y ahora hay algo más, de lo anafiláctico. Bien importante. Porque a veces les doy mucha certeza y a veces me entra un paciente con paro respiratorio, sin parada. Algunos de ustedes han visto en emergencias, nos han visto actuar, ¿no ven? Un paro respiratorio, o sea, el paciente así entra en paro, ¿no ven? Entonces tú tienes que ver qué diablos vas a hacer en ese momento y cuál es el factor desencadenante del paro. En ese caso, si te hace paro en la unidad, bueno, pero si el paciente te llega con paro, yo tengo que pensar en todas estas posibilidades. Sea broncoaspirado, es edema-negriotis, es trauma, es neurológico, es comatoso metabólico, todo tiene que estar en tu cabeza. Obviamente vas a tratar de resolver lo agudo, ¿no ve? La vía respiratoria. Y después vamos a resolver lo que hemos visto en el RCP, ¿no ve? Las 5H, las 5T, etcétera, bla, bla, bla. Pero a lo que quiero que siempre manejen en la cabeza es que puede ser cualquier cosa. Y la medicina es así. La medicina es así. Puede ser lo que te entra por la puerta, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Mucho depende de qué tipo de médico es para realmente atinarle al precio. Exámenes complementarios, sí, perdón, esto es un error de tipografía. Causas de choque. ¿Puede haber concomitante un choque con otro choque? ¿No? Choque. ¿Un choque con otro choque? Sí, ¿no? Puede haber concomitante, puede haber. Yo he tenido pacientes con shocks cardiogénicos, sus secundarios son shock anafiláctico, etcétera, y demás. Patologías de base concomitantes, diferenciales, asma, embolia pulmonar, laringoespasmo, crisis de pánico, ¿no? Ustedes en su examen, ¿no? Tal cual. Y en miscelánea o en otros están las reacciones vasovagalles, un feocromocitoma, que es una afección renal, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente estos son solamente ejemplos para que ustedes se den cuenta. Yo puedo hacer bastantes cosas en cuanto a los diagnósticos diferenciales. Ahora entrando al meollo de la situación, la materia por la que está acá, ¿ve? Manejo del paciente. ¿Cómo demonios vamos a manejar a este paciente? Inverosímil si fuera leve, moderado, severo, la situación no va a cambiar mucho. NPO, obvio, ¿no? No creo que le quieras dar su gelatina ese rato, ¿no? Difícil. Control de signos vitales. ¿Bajo qué criterio voy a monitorizar? Alteración de algún signo vital, ¿no? No es lo mismo que tu paciente esté frecuencia cardíaca de 60, 120, 80, 20 de respiratoria, saturando 90. Ahí se lo voy a monitorizar y en pedo, ¿no? Está todo bien. Aparentemente todo está bien. Pero si el paciente está con 35 de frecuencia respiratoria, 80, 60, 120 de cardíaca, ya, de prepo, ¿no? Venga, pon el monitor, viejo, pon el monitor, no. Hay que monitorizar ese paciente. Entonces, monitorizar, y obvio, este paciente con shock, sí o sí, hay que monitorizar. Oxigenoterapia, ¿recomendado sí o no? Sí, pues no, si en la clínica desde la moderada presenta clínica, en cuanto a clínica respiratoria, ya tenemos que dar ventilación, ¿sí o no? Ya sea a la pregunta, ¿bajo flujo o alto flujo? Depende, exacto, dependiendo de la oxigenación, porque nosotros también podemos cometer errores al hacer sobre demanda, lo vamos a volver alcalótico al paciente, vamos a provocar una alcalosis respiratoria alterna, sin motivo de ponerle, está saturando 90, no, pues anafilaxia, ponle a 10 litros, ¿no? Listo. ¿Cuánto le estamos dando 10 litros? ¿De fío? 40, ¿no? ¿Ves? Ya saben, ¿ves? Van a probar. Greenifel, ¿no? No cambió de la fe. En fin, entonces no se olviden del pilar de oxígeno.
sin requerimiento, va, vamos bien. Otro ya me escuchó. Reposo absoluto. Obvio, ¿no? ¿Qué posición escogerían? No es sexual. Por si acaso. Posición médica, por si acaso, no estoy hablando de otra cosa. Fowler, semifowler, está bien. ¿Sí? En una literatura así bien chistosa. Digo chistosa porque lo he visto en una guía española. Los españoles todo lo que los tocan a Fowler, ¿no? Guías guaranías de España decían posición 3 del Lemur. Sí, te gusta. ¿Por qué creen que esos ponen en posición 3? ¿Cuál es la posición 3 del Lemur? Como cuando te sueñas que estás cayendo de la cama. Posición 3. ¿Por qué creen que ese criterio usan los españoles? Aparte de joder todos los doblajes. ¿Por qué creen que usarán una posición de 3 del Lemur? Netamente tiene su criterio en la parte vascular, obviamente. Pues el retorno vascular, bla, 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 bla. Pero a ver, si yo me pongo y pónganse en un zapato de un paciente de este tipo, estoy estresado, estoy taquipneico, estoy ansioso, estoy al pedo, estoy a punto de morir, que te pongan de cabeza, ¿no? Y apenas estás respirando, no, pues, o sea, por eso no sé, los españoles sus guías son bien raros, son raros. Entonces, por favor, reposo absoluto. Soluciones de acuerdo al requerimiento basal, sí, no puede ser para mantenimiento de vía. Mucho depende si hay algún factor de comorbilidad o algo desencadenante de su paciente que provoque tal vez alteraciones en líquidos, etcétera, etcétera. Si no tiene ningún tipo de afección de líquidos o lo que ustedes quieran, netamente va a ser para mantenimiento de una vía permeable, porque por ahí vamos a empezar a pasar los fármacos, ¿no? Los medicamentos. En anafilaxia o en datos de shock, un goteo continuo perfusión, obviamente, si tenemos un dato de una hipotensión. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que en un goteo continuo ese 80-40 va a subir? ¿Por qué no? ¿Por qué sí, por qué no? Porque ya les vuelvo a decir, y eso les decía que ayer a mis muchachos de urgencia 1. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente hipotenso, lo primero que nosotros tratamos de hacer es darle volumen. Y al dar volumen, lo que nosotros esperamos es que haya respuesta, ¿no? Al volumen que nosotros estamos administrando. Entonces, en las causas de la hipotensión, lo primero que se nos viene a la mente en este tipo de pacientes es el shock, pero el shock no anafiláctico, sino hipovolémico, hemorrágico, ¿sí o no? ¿Pero qué tiene que ver un shock anafiláctico? ¿La carga va a ser respuesta? Sí tendría que haber respuesta a líquidos. Entonces, por eso puedo hacer un goteo continuo. Este tipo de pacientes no me va a provocar un shock refractario, no me va a provocar. Entonces, con calma podemos usar líquidos. Ahora, ¿qué pasa si no responde a líquidos? Siempre vamos a ir a nuestras amigas aminas, ¿no? Y ustedes ya saben usar. ¿Cómo se usan las aminas? Exacto, ¿no? Solución. Puedo usar 8, puedo usar 16, dependiendo de la concentración y los ml que le pase por bomba infusora, está bien. Ya saben eso, me alegro. Seguimos. Tratamiento avanzado ya de lo que es hecho. ¿Qué vamos a hacer? En un caso muy severo, muy de urgencia, lo que nos va a salvar va a ser la adrenalina. En ese caso de ese paciente, ¿alguna vez han visto lo que hablábamos en la anterior clase, ¿no? Los asmáticos o los que tienen anafilaxia, ¿no? Tienen su pistolita, ¿no? Su lista, ¿no? Entonces la adrenalina nos va a ver 1 en 1000, 1 miligramo en 1 ml. Vía intramuscular cada 5 minutos puedo usar. Riesgo-beneficio, sí, obviamente cuidado que los taquicardias en otro mundo a este paciente, ¿no? A veces con una dosis es suficiente. Por eso es dosis respuesta, por favor. Iniciar restitución vascular mediante volumen intravenoso. Esto obviamente es acotado uno a lo que es líquidos como tal. Si persiste la hipotensión, en este caso Nora, ¿no ven? Nora es lo que más usamos, noradrenalina. Si no tengo Nora, ¿qué puedo usar? Y les hago una tarea de eso. Si no tengo Nora y vivo, no sé, en Viacha, ¿qué pasa? ¿Qué puedo poner? Y la enfermera te va a decir, doctora, no tenemos Nora. ¿Qué le pasamos? Esto es un bonus track, ya debería ser así, debería ser.
Dobutamina, por ejemplo, ¿no ven? Otro, vasopresina, dopamina, dosis beta, no sé. Ya está feliz. Preparación, ¿cómo se diluye? Aquí está lo que se diluye, cómo se diluye la adrenalina. Esto es para pasar en bomba de infusión de adrenalina, por si acaso, ¿no? Como tal, no es nora, es adrenalina. La dosis máxima recomendada es 6 ml kilogramo, que esto es por bomba difusora continua y demás. Polvo intravenoso de atropina en caso de bradicardia, ¿servirá o no servirá? Sirve, ¿no? Al final es un inotrópico positivo, mucho o poco, sí nos va a ayudar. ¿Y para qué quiero aumentar? Pero doctor, está bradicárdico, ya se va a compensar. Si yo entiendo que tengo un paciente bradicárdico, eso es un sinónimo de que mi gasto cardíaco está bajo. Entonces mi hipotensión va a ser latente. Entonces si yo doy un poquito más, es como que toma, ¿no? Meterle un poquito de ganas, corazón. Le das atropina, bombea un poco más, la presión tendría que subir un poquito mejor, más los volúmenes de líquido. Ajá, todo tiene su explicación, no es clavarte el fármaco por clavarte. Aquí está dopamina, noradrenalina, para que lo revisen cuando suba las diapositivas. Porque sé que no libera. Importante, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de terapia de analgésicos en urgencias? Hemos visto que puede haber el analgésico, bla, bla, pero siempre puede haber una terapia adyuvante. Y en este caso, existen dos fármacos adyuvantes a todo lo que hemos hablado de la adrenalina y toda esa vaina. En este caso son los antihistamínicos y los corticoides. Esos medicamentos no pueden faltar ni fallar en su tratamiento pilar de un shock anafiláctico. Clorperinamina 10 miligramos vía intramuscular, de preferencia vía intravenosa. Este es un caso de mucha urgencia. Si el paciente está muy grave, puedes clavar la intramuscular. Dexametasona 8 miligramos, en caso de que no tuvieran otra opción. ¿Ok? Porque el corticoide de preferencia es la hidrocortisona. ¿Y viene en qué presentación? No viene en el Y esta pregunta les digo a los de urgencias, son urgencias como mierda, todos los días a los temprano. ¿Ve? Así que 100 miligramos, ya. ¿Qué más es? ¿Qué presentación? ¿Pero qué viene? ¿Supositorio? Comprimido, No viene. cápsula. Les apuesto, no viene en ampolla. No. ¿Cómo es? ¿En qué viene? En frasco vial, diferente. Viene en polvo. Pero en España y en Europa no estás en España, pero entonces viene en frasco vial en nuestro medio de 100, 250 y 500 miligramos. La dosis recomendada es iniciar con 200 miligramos vía intravenosa en polo, o puedes hacer como yo. Mi esquema es 200 en polo y 100 en perfusión. Uso 300, ¿no? El dosis tope es 400, no usa más de eso. El salbutamol, ¿para qué demonios usaría el salbutamol? ¿Ves aquí otro fármaco más que aparece? Eso es para Broncodilatación, ¿no? Broncodilatación, acuérdense del asma, broncodilatación. Es un beta 2, ¿no ven? Para evitar el broncoespasmo. Puede ser vía inhalatoria, puede ser vía rescate aerosol, ¿no? El PAPS igual, no hay ningún problema. O nebulización. ¿Qué complicaciones ustedes van a poder encontrar ahora en este tipo de pacientes? Hemos visto lo más básico. Creo que ya estamos, ¿no? Bien sencillo, ¿no ven? Medidas generales, soluciones, fármacos, etcétera. Antes hemos visto ya estudios básicos y demás, entonces creo que nos podemos ir ya a las complicaciones como tal. Bradicardia, ¿qué vamos a hacer? Atropina. Choque anafiláctico, tenemos que usar clorfe, hidro y un beta 2, ¿no? Salbutamol, fluticasona, qué sé yo. Insuficiencia respiratoria aguda, todo lo anterior más oxigenoterapia. Paro cardiorrespiratorio, ni modo, ¿no? Código azul de DCP. Muerte inminente, alta celestial. Ahí se acabó. Ahora, ¿cuáles son los criterios de ingreso? Yo les hago una pregunta que es súper básica, ya estamos acabando. ¿Cuándo internan a un paciente? Cuando un paciente no puede tomar la dieta, cuando hay sintomatología y ves que el tratamiento no remite, cuando hay algún tipo de hemorragia, pérdida de pulmón.
En este caso, ¿cuál sería un criterio de internación para este paciente? ¿Por qué lo dejaremos internado? Por lo que está en el peor. O sea, ya, NPO no es un criterio relativo, absoluto para dejarlo internado. Porque al final le voy a poner una zona nasogástrica y lo alimento por ahí, no hay peor. Pero ¿cuál sería un criterio básico? Evitar este tipo de complicaciones. Todo este tipo de complicaciones que a veces, como tú lo has dicho, está correcto. Yo puedo iniciar un tratamiento con todo lo que hemos visto, hidrocortisona, adrenalina, y el paciente va a mejorar. Pero el paciente a la vez puede volver a decaer. Entonces, la palabra clave aquí es monitorizar a ese paciente, mínimo 24, 48 horas, sí o sí. Y si no es grave, los graves se van a terapia, por ejemplo, no van al piso, van a terapia intensiva. Entonces, con mayor razón, debería tener en cuenta que a este paciente tengo que monitorizar. Dice en sala de internaciones, obviamente si es un leve moderado, con tratamiento ya instaurado. Y si es grave, obviamente a terapia intensiva. Ahora, ¿cuáles van a ser mis criterios de alta? Todo lo contrario, ¿no? Obviamente cuando ya remite toda la clínica, cuando ya no hay toda la presentación que ustedes han ingresado con el paciente, ya no va a haber roncus, no va a haber sibilancias, el paciente ya no tiene lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si alguna vez ustedes han visto cómo actúa la hidrocortisona, por ejemplo. ¿Nunca han visto? Un paciente administrable y que está con roncos, está con lesiones dérmicas. ¿Nunca han visto cómo remite? Es mágica. Bien alucinante. Las lesiones van desapareciendo por sí solas. Entonces, todo ese tipo de cosas deberíamos ver y no tener ningún signo de anafilaxia, ¿no? Y el paciente mínimamente, en un periodo si sobrepasa las 6 horas de estabilidad, esto es netamente para leves o moderados, obviamente, podemos dar el médico. ¿Estamos de acuerdo? Algo más nos voy a mostrar, pero en un minutito. Esto. Un pequeño énfasis en lo que es urticaria y edema, por favor. Son las dos presentaciones que ustedes en emergencias les va a entrar sí o sí. Pues una o la otra, o vienen las dos, ¿no? Es como la Kelly y la Varia, ¿no ven? Son la plaga, ¿no ven? La plaga, ¿no? Siempre una, nunca fue una, siempre andan asociadas, ¿no? Entonces, ¿no? La Kelly y la Varia. Acuérdense así. No han venido, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Algo raro debe pasar para que no vengan. ¿Cómo clasifico? Esto es bien importante según la duración. ¿Por qué? Porque los pacientes te van a venir con historias muy trilladas y muy clichés, ¿no? Doctor, tengo este granito hace 3 semanas. Y cuando vas ahondando un poquito más, no, doctor, a ver si 2 meses, sí, 2 meses, doctor, junio, ¿no? Y vos dices, no, pues esto, tengo que cambiar mi esquema terapéutico, aunque no crean es así. Entonces, miren, en una urticaria aguda, ya sea continua, intermitente, etcétera, etcétera, tiene que ser una duración menor a 6 semanas con una frecuencia diaria de contacto. Parece chistoso, pero es anécdota. Yo tenía una paciente que era alérgica a su shampoo, ¿no? Y yo le había recomendado, ¿ha comido algo nuevo? ¿Ha algún contacto con algo nuevo? No sé, una mascota, algún medicamento, alguna mascota, alguna situación. No, doctor, todo bien, la comida todo bien. Y le he preguntado algún dentrífico nuevo, alguna situación. No, solo mis cremas, tengo ahí, no sé, 70 cremas, no sé cómo. Tiene que cortar todo, ¿no? Todas sus cremas, etcétera, etcétera. Claro, va a cortar todos sus cosméticos, pero obviamente la mina se bañaba, ¿no? Obvio. Y lo único que no cortaba, y incluso le he hecho cortar el jaboncillo, pero que no, y le había dicho que corte el shampoo, y él estaba con el shampoo. Y todo el tiempo venía cada 2 días a la pinche emergencia, ¿no? Sí, anoche me podía venir, doctor, estaba mi rash, todo tipo de rash, la cara y el cuello. Hasta que indagando, recién, ¿no? Al mes hemos descubierto que era la porquería de shampoo que usaba. Entonces, por eso les digo, como no hay paneles directos para un diagnóstico específico, tenemos que ser nomás pues investigadores. ¿Qué nos queda, no? Preguntar absolutamente todo. ¿Qué ha comido ayer a la noche? No sé, ¿qué ha hecho anoche con quién? ¿En serio? Yo tengo casos clínicos bien interesantes, ojalá que los encuentre. Tengo alergias a un montón de cosas.
a la saliva de un paciente, a la sangre de un paciente, al semen de un paciente, después al látex, hay un montón de cosas. Puede ser cualquier cosa puede ser. Ya una urticaria crónica, por eso es importante, ¿no? Generalmente es bien recurrente con mi paciente, mayor a 6 semanas, ¿no? Y puede haber intervalos asintomáticos. Como el paciente te dice, sí, a veces me aparece, pero después también desaparece, ¿no? Y después vuelve a aparecer, es porque a veces está en contacto intermitente con el mismo alergeno. ¿Me dejo entender? ¿No ven? Es así. Algunas específicas, ¿no? Que vamos a ir viendo, que tienen lo que hemos hablado, ¿no? Mecánicas, técnicas, etc. Y a lo que quiero ir es a lo siguiente. Esto. Porque no les he hablado del tratamiento de vía oral que teníamos que ver en el histamínico. Obviamente deberíamos evitar el agente causal, que obviamente nosotros como buenos investigadores vamos a tener que investigar para la redundancia. El tratamiento farmacológico va a depender igual de corticoides y antihistamínicos. Como estos pacientes son leves y no son graves, entonces ya netamente el tratamiento puede ser vía oral y vía manejo y ambulatorio en casa, ¿no? Bajo control estricto, etc. Es la clorfenamina, vía oral, ¿de cuánto viene, doctores? 4 miligramos, ¿no? Entonces, ¿cómo se indica la clorfenamina? Vamos a dormir una semana ese paciente. Ustedes no se olviden, nunca han tomado clorfe. ¿Alergia? ¿Alguna vaina? ¿Nunca? No se alergia. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué la clorfenamina provoca? ¿A qué familia pertenece la clorfe? Antihistamínico. ¿Qué? H1, ¿ve? H1. Los H2 son la ranitidina, etc. Entonces la clorfe es uno de los fármacos, silencio, ya estamos acabando, dejen la chacota. La clorfe es uno de los medicamentos básicos, pocos, que atraviesan a las redes cerebrales. Entonces provoca, por eso somnolencia, porque actúa a ese nivel cortical como tal. Entonces está indicado máximo ya cada 8 riesgo-beneficio, cada 12 tal vez, ¿no? Incluso yo lo receto cada día, cuando es caso muy leve, porque sé que puedo acompañar con otro medicamento. Ahora esto causa somnolencia. Ahora existen estos otros campeones que no causan somnolencia, que son los específicos, como la levocetiricina, la cetiricina, la loratadina y la desloratadina, ¿no? Los dos últimos se usan mucho en pediatría, por ejemplo. Dosis 10 miligramos vía oral cada 2 horas si es grave, o en general se da cada 24 horas. Ahora, en el esquema de lo que es los corticoides, esta es la regla como tal. Les pongo un caso clínico así súper rápido. Nos ingresa un paciente así, con las características que hemos visto, nosotros restauramos hidrocortisona, le ponemos sus dosis de 200 miligramos, etc. El paciente revierte las lesiones dérmicas, mejora mucho en su estado general. La pregunta para ustedes, para darle el alta, ¿le continúo solamente esto o tengo que continuar corticoides? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Piensa. Es una pregunta interesante. ¿Qué le pongo? ¿Dexa cada día para continuar el ayuno? No sé, sí. Hay Dexa en bioral también, ¿no? 4 miligramos viene en bioral, le doy Dexa. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea básica? ¿Podemos optimizar los corticoides en caso de que hay exceso de No, para eso estás dando tus antihistamínicos, porque vamos a bloquear netamente la respuesta inmunomoduladora antihistamínica, ¿no? Está muy bien. Que se les quede. Tal vez no han llevado endocrino, ¿no? Cuando lleven endocrino, por favor, háganle caso al síndrome de Cushing, al iatrogénico. Nosotros podemos provocar un síndrome de Cushing iatrogénico en las adrenales. Entonces, si yo le clavo 200 o 400 de hidrocortisona, mi adrenal está como que sumamente cargada de corticoide. Y ustedes saben que en la regla farmacológica, el corticoide yo tengo que reducirlo decreciendo, en forma decreciente. ¿Me deben entender? Y entonces, siempre va a venir a mi mente, y espero que a su mente, que un paciente anafiláctico leve, moderado y demás que use hidrocortisona, por ejemplo, tienen que pensarlo como su dosis de contacto. Entonces, lo que yo voy a hacer es una dosis de mantenimiento. ¿Con qué? Con prednisona. ¿Para qué? Prednisona 5 miligramos durante 5 días. Ya está.
Entonces, estos 5 miligramos al día que va tomando el paciente va a regular el estado de la adrenal y no va a hacer que te provoque ni Cushing y atrogenia, ¿no? Provocado por nosotros. Entonces, sí. Entonces, en un paciente estable, ¿qué pilares tenemos? Antihistamínicos y menos si hemos usado corticoides, igual hay que continuar con corticoides vía oral, por un periodo por menos de 5 días. El tratamiento con este tipo de antihistamínicos igual es el periodo 5 días. Más de eso, no hay razón de ser. Y obviamente, lo último, recomendaciones higiénico y etérico. ¿Vale? Por favor, no coma esto, no coma aquello, no coma esto, no esté en contacto con esto, bla, 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 bla. Si tiene tratamientos instaurados con antibióticos, algún analgésico, algo raro, cortamos. Y no olviden que ese paciente está lentamente sensibilizado. Puede ser que haya tomado amoxicilina y le haya provocado esto, le haya cortado la amoxi, base, claro, no sé, un helado con chocolate y maní, ejemplo, ¿no? Y otra vez, está sensibilizado ese paciente a cualquier alergia, medicamentos y comidas alérgicas. Esto es todo. Sus grupos.